Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Aquí. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe. Todo el que tiene vida y en el Señor se muere, te alabe, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe. Todo el que tiene vida, usted y yo, y en el Señor se mueve, te alabe, te alabe. ¡Vamos! Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Escuche. De norte a sur, de este a oeste, exaltaremos al omnipotente. Eres fiel y verdadero, toda la gloria sea al Cordero. Un grito de jubilar. Acompáñame con el coro, dice así. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe, te alabe, te alabe. Amén. Oh sí, Señor. Vamos a hacer en esta mañana un ejercicio, cantar con nuestra voz, que Él es nuestro gozo. Amén. Vamos a hacerlo en esta mañana. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda
Señor, tu gozo es nuestra fortaleza. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre, nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo
Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este mensaje de la palabra a través de nuestra congregación. En este mes vamos a estar leyendo, como ya empezamos, el libro de Génesis. Y empezamos con esta narración de la creación, de todo lo que existe, que fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y en el ensayo para meditar de nuestro tiempo con Dios del 1 de agosto, dice en el segundo párrafo: en el mundo hay dos tipos de personas: aquellas que creen en la teoría de la evolución, discutiendo sobre el comienzo del mundo, y aquellas que conocen a Dios, quien existe desde mucho antes de la creación. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Eso nos dice Génesis 1:5. Para nosotros el inicio del mundo no es incierto ni lejano, sino es claro, porque conocemos el comienzo a través del Todopoderoso, que trasciende el tiempo y el espacio. La obra de Dios no terminó con la creación y continúa obrando en este momento. Entonces, como les dije, en esta semana hemos estado leyendo y meditando acerca de la creación de todo lo que existe. Y esta narración de la creación nos permite conocer un poco más a Dios, a nuestro Dios. Pues no se puede confiar, no se puede servir y menos se puede adorar a un Dios desconocido. Debemos tener nosotros una clara comprensión de quién es Dios, de cuáles son sus perfecciones y asimismo cómo debemos adorarlo, y esto nos lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela esas perfecciones de Dios. Y aquí en el comienzo del Génesis, en el capítulo 1 principalmente, vemos algunas de sus perfecciones, esos atributos que son inherentes de la persona de Dios, y a través de esos atributos pues obviamente lo podemos conocer mucho más, mucho mejor. A Dios lo conocemos a través de eso, de sus atributos y a través de sus nombres. Y en este capítulo 1 de Génesis vemos ahí el atributo de la soberanía de Dios, que significa que Él es el Ser Supremo. La soberanía nos permite entender que Dios está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas y dirigiéndolas según el designio de su voluntad, como también nos lo dice la palabra. Y con referencia a este atributo, el autor Arthur W. Pink nos dice lo siguiente: que la soberanía es algo donde nos dice que Dios no está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace como le place, solo como le place y siempre como le place. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. Y asimismo pues nos lo dice la palabra. El Salmo 135:6 nos dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es uno de los más grandes atributos de Dios que nos narra allí. Otro que podemos ver en este libro de Génesis es su omnipotencia, que es el atributo por el cual Dios puede hacer de manera independiente, absoluta e ilimitada todas las cosas posibles según su naturaleza o consecuentes con su naturaleza.
es decir, algo que va en contra de la naturaleza de Dios, pues obviamente, aunque Él es omnipotente, no las va a hacer porque va en contra de sí mismo. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y también podemos apreciar el atributo de la eternidad de Dios, que es el atributo por el cual nos dice que Dios existe por sí mismo. Él no tiene ni principio ni fin. Así que todas las cosas tuvieron un principio, y Dios es antes de todas las cosas. Significa que Dios es eterno. Y si todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, fueron creadas en Cristo por medio de Él y para Él, pues esto también significa que Cristo es eterno. El Salmo 90, versículo 2 nos dice: antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y algo que también vemos aquí en la narración de la creación es ese orden con que Dios hizo las cosas. Por tanto, podemos decir que Dios es un Dios de orden. Y pues así como Dios es un Dios de orden, pues eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hombres, siervos de Dios de orden. Génesis 1, versículo 2 en su parte A nos dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Y podemos ver cómo la tierra estaba en ese desorden. Y lo primero que Dios hizo, antes de poner al hombre en ese universo, en esa tierra y en esa creación, pues lo que hizo fue poner en orden todo lo que ya había creado. Y recordemos pues ese orden en que Dios hace la creación de la tierra. Y nos dice la palabra que primero crea los cielos y la tierra, luego Él mismo pone orden a ese caos que existía, luego separa la luz de las tinieblas, crea los cielos y separa las aguas en dos partes, luego separó las aguas de los mares y de la tierra, o de la tierra pues de lo seco, separó las aguas y separó la tierra seca. Luego produjo la vegetación, después produjo el sol, la luna, las estrellas, luego los seres vivientes en los mares y en los cielos, las aves y los peces. Luego los seres vivientes en la tierra, como el ganado, los reptiles, y por último creó Dios al hombre y lo creó a imagen y semejanza suya. Y asimismo, como Dios hizo esa creación inicialmente de todo cuanto existe, asimismo Él busca, y la palabra nos lo dice, que la iglesia también sea una iglesia de orden. Nos dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 40: pero que todo se haga decentemente y con orden. Y aquí pues habla Pablo refiriéndose pues a esos dones que tenían los hermanos en Corinto, y pues ese servicio y esa administración que ellos hacían para toda la iglesia, pues que fuera en orden y no que cada uno hiciera las cosas como bien le pareciera. Dios quiere que una iglesia, cuando se reúne, pues tenga y guarde un orden. Lo único que le interesaba a Pablo en este entonces pues era ese buen orden dentro de la iglesia. Y pensemos
quizás por eso quizás existe, entre comillas, una jerarquía dentro de la iglesia, pero pues básicamente es para el servicio. Podemos decir que la cabeza de todo es Dios, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y luego pues están los ancianos, los pastores, los obispos, los diáconos y la congregación en sí. Podríamos decir que esa es como la estructura piramidal de la iglesia, pero esta estructura es únicamente para cuestiones de servicio y para cuestiones de administración. Como dice ahí Pablo, que las reuniones se hagan en orden. Entonces, para que haya un orden, pues debe haber como esa jerarquía de administración. Pero como todos sabemos, dentro del pueblo de Dios todos somos iguales. Ahí podríamos decir que la única jerarquía es que la cabeza sí es Jesucristo y luego sí seguimos nosotros la iglesia. Ese sí no lo podemos como revolver, digámoslo así. Pero para el servicio debe existir un liderazgo para que administre las cosas en orden. Y vemos como Pablo también le dice a Tito pues que también haga las cosas ordenadamente. Dice Tito 1, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces aquí Pablo le dice a Tito que pues lo envía a una iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de que ponga orden. ¿Y cómo ponía orden? Estableciendo ancianos en la iglesia, es decir, algo así como podríamos decir esa jerarquía, pero únicamente para administración. Y Hebreos 13:17 también nos habla algo acerca de ese orden que debemos tener dentro de la iglesia. Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. Y así pues también está establecido que en las iglesias exista un orden, y en nuestra iglesia igualmente. Por eso tenemos ese orden, o guardamos ese orden administrativo, donde tenemos un consejo administrativo, tenemos un pastor, tenemos unos líderes, tenemos unos diáconos o servidores de logística, el grupo de alabanza y pues toda la congregación, los líderes de jóvenes, todo esto, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es únicamente para poder administrar y llevar ese orden que pues Dios también establece para la iglesia. E igualmente Dios estableció ese orden y creó Dios al hombre y le dio también unas direcciones de qué hacer, cómo administrar. Y pues así mismo que así debiera ser la sociedad, es decir, el hombre debiéramos habitar en una sociedad de orden. Sin embargo, hoy en día no tenemos eso. Nuestra sociedad está en ese versículo 2, está en caos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque todos queremos es lo nuestro y no miramos lo de los demás. El núcleo familiar ya se destruyó, se venía destruyendo desde hace rato, y hoy vemos la total destrucción de ese núcleo familiar, donde ya no existe familia como Dios la creó. Ya existen familias unipersonales, existen familias homosexuales, y
existen familias donde ya no procrean, sino que el elemento hijo es un animal. Entonces vemos que la sociedad ya está en caos. Muchas veces a los padres, cuando llegan a la tercera edad, se les abandona. No es únicamente que se les deje en un lugar exclusivo para tercera edad, sino que allá se abandona, y eso ya significa caos de la familia y por supuesto caos de la sociedad. Igualmente los hijos no honran a los padres tampoco honran o cuidan bien a sus hijos, y pues la sociedad vemos que no respeta la autoridad. Hoy vemos cómo se asesinan policías y militares como si fuera un deporte. Entonces vemos que la sociedad está en ese caos, y lo preocupante es que ese caos permea a nuestra iglesia. ¿En qué medida? No, quizás no en que pues aquí tengamos vayamos a tener matrimonios homosexuales, pero sí en eso de deshonrar los hijos a los padres, de no disciplinar bien los padres a los hijos, y pues más allá sí de ver con buenos ojos, aunque no lo tengamos aquí, pero sí de puertas para afuera, ver con buenos ojos esas relaciones homosexuales que hoy en día existen, o ver con buenos ojos el hecho de que una mujer pueda abortar, porque es su cuerpo y lo puede administrar como quiera. Eso es lo preocupante, que nosotros nos dejemos mezclar y dejemos permear esas cosas. Y podríamos decir que ¿por qué vivimos ese caos? Y claro, le podemos echar la culpa a Satanás, y pues porque es así. Obviamente la causa puede ser él, porque pues él es el príncipe de este mundo y maneja a este mundo como quiere. Como dice la película El abogado del diablo, el siglo XX fue totalmente para Satanás, dice él, ya concluyendo esta película. Y efectivamente vemos eso, cómo día a día dejamos que el príncipe de este mundo pues tome mucho más campo y pues destruya nuestra sociedad. Pero también ese caos no es únicamente porque actúa Satanás, sino pues porque no existe o no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en la humanidad, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro país Colombia, uno le pregunta a la gente si cree en Dios y dice que sí, que si sabe quién es Jesucristo y dice que sí, y de hecho dice que va a la iglesia, ¿sí? Pero así como todos dicen creer en Dios y en Jesucristo, es evidente que es mentira en la medida en que vemos que el Espíritu Santo no habita en esa persona, no habita, no dirige la vida de esa persona. Entonces, y asimismo nos dice Génesis la importancia del Espíritu Santo para el orden de la creación y el orden de las cosas, el orden de nuestras vidas. Génesis capítulo 1 versículo 2 en su parte C dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos pues que cuando Dios comenzó a transformar la tierra en lo que es o en lo que Él hizo, algo hermoso, algo compatible con el plan que Él tenía, ¿sí? Él empezó la obra con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues ahí vemos también que el Espíritu Santo comienza cada obra de creación
y cada obra de recreación. Nosotros como creyentes fuimos recreados. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo y obviamente a la palabra de Dios. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, con respecto a esto dijo: el primer acto divino al acondicionar este planeta para que el hombre habitara fue que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Hasta este momento todo estaba vacío, sin forma, sin orden y en confusión. En una palabra, era un caos. Y para convertirlo en ese bello que es el mundo en este momento, aunque es un mundo caído, fue necesario que el movimiento del Espíritu Santo tuviera lugar sobre él. Cerramos comillas. Y la Biblia, para esa recreación de la creación, pues es obviamente en especial y únicamente los que son recreados, pues somos nosotros los seres humanos, que fuimos los que caímos. A la única creación que Dios le dio un deber de guardar, de no hacer, fue al hombre. Y asimismo, pues el hombre cayó en desobediencia y en pecado, y por eso pues quien es recreado es el ser humano. Y la Biblia nos dice que en esa recreación que parte del Espíritu Santo, pues parte del hecho de que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. De allí parte el hecho de que vayamos a ser recreados. Y la verdad es que si solo experimentamos un cargo de conciencia por el pecado, pues entonces no vamos a tener realmente una convicción de pecado y pues obviamente no vamos a ser recreados o no vamos a volver a ese orden en que Dios desea. Porque la palabra convencer en la Biblia es una traducción de la palabra griega elencho, que significa persuadir a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Y eso describe la obra del Espíritu Santo que Él hace para lograr la convicción de pecado de cada uno de nosotros. El Espíritu actúa como ese fiscal que expone el pecado, que expone lo malo que hemos hecho, lo reprende y convence a las personas pues que necesitan de ese convencimiento de que son pecadores, de ese arrepentimiento y de un Salvador que es Jesucristo. Eso lo vemos en la narración del primer discurso, de la primera predicación de Pedro en el día del Pentecostés, cuando le predicó a toda la multitud, y nos dice Hechos capítulo 2 versículos 37 al 39. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, que es el Espíritu Santo, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Así que cuando la persona es persuadida por la palabra de Dios, es convencida de ser pecadora y pues la obra del Espíritu Santo empieza a hacerse. Esa obra pues por supuesto es la obra de salvación. Por un lado,
pues Dios el Padre planeó esta salvación. Dios el Hijo la ejecutó allí en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo finalmente la aplica a la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que la obra del Espíritu Santo es fundamental en la salvación. Es Él quien abre los ojos espirituales del pecador, pues para que vea la gloria de Cristo y pues pueda creer. Y así pues, como el orden de la creación, o en el orden de la creación juega un papel importante el Espíritu Santo, igualmente lo hace en las iglesias, pero pues también lo hace en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 23 nos dice que ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y pues este es el caos en que está el ser humano. Debido a todas estas cosas, pues es imposible ser o tener ese orden con que Dios creó a la humanidad, con que Dios creó al ser humano. Y esto nos evidencia el caos en que vivimos. Y si alguno de nosotros aún guarda alguna de estas cosas en su vida, que como dice Pablo, eso éramos antes, pero como no tenemos un botón que nos resetee absolutamente todo lo que éramos antes, sino que de pronto paulatinamente lo vamos dejando, es bueno que miremos qué cosas de esas todavía tenemos, porque eso implica que nuestra vida todavía está en caos. Y el Espíritu Santo pues es el que nos viene a ayudar para esa transformación. Nos transforma primero pues dándonos esa fe a través de la palabra, permitiendo que creamos y pues que nuestro espíritu cobre vida, pero asimismo también nos transforma nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, para dejar todas estas cosas y volver a ser esos seres humanos con el orden que Dios estableció desde el principio. Y asimismo pues también regenera o hace cambios en nuestro físico. Eso es la obra del Espíritu Santo en ese desorden de la creación, cuando Dios hizo absolutamente todo, y también la obra del Espíritu Santo en ese orden que debe guardar la iglesia. Y pues también el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros volvamos a ese orden en que Dios nos creó. Y pues también para esto, ese poder, vimos que el libro de Génesis nos permite ver que Dios es omnipotente, porque con solo su palabra hizo absolutamente todo. Nos dice ahí, dijo Dios y fue hecho. Ese poder que Él desplegó en ese tiempo de la creación,
pues es el mismo que hoy tenemos, ¿sí? Es el mismo en esa calidad y en esa potencia con que creó todas las cosas. Ese mismo poder lo tenemos hoy y lo podemos, digámoslo así, usar, o Él lo usa en nosotros. Ese poder es del que podemos acceder para que todas estas cosas vuelvan a ser como fueron desde el principio, como Dios las creó. Ese poder puede habitar en nosotros para que nuestras vidas ya no estén en ese caos en que andábamos, sino que retomemos nuevamente ese lineamiento con que Dios hizo al hombre y que desea que nosotros como sus hijos lo seamos. Y hasta aquí el mensaje que nos habla de ese primer capítulo de Génesis, donde Dios crea todas las cosas. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos permites meditarla y porque nos permites entender a través de ella algo más de tu ser, Señor. A través de tus atributos podemos saber quién eres y asimismo poder adorarte en debida forma, Señor. Te pedimos igualmente que tu Santo Espíritu nos ayude a transformarnos día a día, Señor. Que podamos dejar ese caos que quizás todavía tenemos en nuestras vidas, Señor. Que podamos a través de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo dejar ese caos, abandonar esas cosas antiguas y dejarnos recrear por tu palabra y tu Espíritu y ser esos hijos tuyos que tú deseas, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Iglesia, acompáñeme cantando este coro. Poderoso Dios, levante su voz. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado.
Estoy sediento de ti. Estoy sediento de ti. Mi alma clama por ti. Clama por ti. Estoy sediento de ti. Estoy sediento de ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Una vez más, poderoso. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama